Julio López. Él es un analista argentino que precisamente ha publicado hace unos días un muy interesante artículo en el Chicago Tribune sobre el avance en Latinoamérica de estos grupos que se valen básicamente de la desinformación a través de las redes sociales y que parecen incontenibles. Julio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y yo quería empezar preguntándole cómo hacer para frenar esta ola de desinformación que tiene como aliado las redes sociales muchas veces. Buenos días, ¿cómo están? Tu pregunta es bastante larga, pero para resumirlo en varias cosas, primero tenemos que diferenciar lo que es un fake news de lo que son los grupos de odio. Los fake news o noticias falsas quizás puedan seguir también algún tren político, pero los grupos de odio lo que tienden es a radicalizar a la gente y volverlas explosivas contra otros grupos más vulnerables. Y ese es el problema que estamos teniendo en este momento. Como sabrás, y seguro es una realidad que no escapa a lo que es Perú, estamos viviendo un momento de zozobra social bastante intenso con esta enfermedad o pandemia que estamos teniendo en el mundo, y eso está despertando miedos por arriba de los naturales en las poblaciones, y este tipo de grupos radicalizados ven en este momento una manera para hacer germinar sus odios y movilizar a la gente a tener ideas más extremas que antes no se hubieran pensado así. De hecho, lo que tuviste en el Capitolio fue una imagen de lo que son los grupos de odio. Es una foto exacta de lo que estamos expuestos. En Latinoamérica estamos expuestos aún peor, porque las redes sociales, tanto Facebook como Google, con YouTube, no destinan los suficientes recursos para frenar el odio, ni tampoco los gobiernos. Y eso es lo que nos está en este momento enfocando por el rebrote que hay en este momento de movimientos hasta neonazis. Y justamente yo quería ir por ese lado, Julio. Cuando hablamos de grupos neonazis, cuando hablamos de estos grupos extremistas, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son sus características y en dónde están ubicados exactamente? Porque en nuestro país, por ejemplo, si hablamos de la defensa de la raza blanca, en realidad este tipo de discurso está bastante disperso en diferentes grupos, ¿no? No podríamos decir que es exclusivo de una raza o de una etnia. Mira, el odio, entiendo eso, también pasa lo mismo aquí en Argentina, o sea, somos un crisol de razas y somos el producto de la cruza de muchas razas, y tú dices, ¿cómo puede fermentar este tipo de ideas? Porque el neonazismo no solamente habla de la piel blanca. Suponte, uno de los autores que más está siendo leído en un punto es de Perú. Y para que te des una idea, digamos, la columna vertebral de estos grupos de odio no tiene que ver con países, sino con el idioma. Los grupos de odio son latinoamericanos y, si querés verlo de alguna manera, iberoamericanos. Y volviendo a tu pregunta, el odio es como un combo, como cuando tú vas a comer a una cadena de hamburgueserías en Lima y tú sabes que cuando vas el combo consta de una hamburguesa, de unas papas fritas y una gaseosa. La hamburguesa que realmente nuclea todos los grupos de odio es el odio al judío. El antisemitismo aún está latente. Cuando vos ves, y ese combo, ¿qué es lo que incluye? Bueno, la hamburguesa puedes tomarlo como homofobia o antisionismo. Y las papas fritas siempre es antiaborto, antivacuna, y viene acompañado de una gaseosa conspirativa que ronda ser desde el 5G y el cáncer que puede llegar a producir el 5G, o gracias al 5G entró el COVID en nuestra sociedad. Ese combo que a ti te venden, no es que la gente sea antisionista o homofóbica en las sociedades como las nuestras, sino que la gente entra por alguno de ese menú. Como cuando tú vas a comer estas hamburgueserías, quizás vayas porque te gustan mucho las papas fritas o disfrutas mucho de la gaseosa, y bueno, y la hamburguesa está ahí, me la voy a comer, no la voy a desperdiciar. Los grupos de odio actúan de esa manera. En Argentina se discutió la ley de aborto, y eso produjo que mucha gente suscriba a estos grupos que son neonazis, pero fueron los más combativos en las redes sociales cuando se trató de frenar el aborto. Entonces ahí el combo era claro. La gente entraba, o varias gente entró por las papas fritas, pero terminó degustando también la hamburguesa. Ese es el problema que estamos teniendo. Julio, y
¿Se ha identificado cuál es la cantera en América Latina donde se encuentran estos grupos? Es decir, ¿qué países son los principales productores de estos grupos? Mira, México, Argentina, Perú, Colombia, casi es que no hay un país, hasta incluso vas a ver España. Y lo único que cambia son, viste como les contaba, de esto que son las papas fritas o la gaseosa, cambia según el país en donde está. Y obviamente es como la hamburguesería, adapta según la cultura, porque por ejemplo, acá en Argentina no prende el miedo al 5G, porque el 5G trajo el COVID. ¿Por qué? Porque no hay antenas de 5G. Entonces, ¿cómo vas a tenerle miedo a algo que no está todavía? Entonces, lógicamente adaptan eso. Y lo que también les quiero contar, y que me parece que es muy importante para las sociedades, es que atacan muy seriamente a los chicos jóvenes. Lo que yo vi, por ejemplo, en Argentina, con la investigación que se publicó en Argentina de mi autoría en un medio local, se dio de baja un grupo de 190.000 neonazis con 33 millones de visualizaciones. Y esa gente filmaba todos los videos de su canal como si fuera en un estudio de televisión. La gente que estaba en Perú, en Colombia o en Chile pensaba que eso había salido en la tele para darle mayor credibilidad. Y eso no era real. Y eso era en YouTube. Ahora, en Facebook, en Instagram, a los chicos he encontrado hasta campos de reclutamiento de chicos jóvenes. Están las fotos, yo creo que las pasé a la producción, que tú vas a ver campamentos de chicos que los adoctrinan desde el punto de vista de acciones positivas, como por ejemplo, no te drogues. Aunque no lo puedas creer, los grupos de odio tienen argumentos positivos. Por ejemplo, el no a la droga, el cuidarte físicamente, no engordes, pero eso después te lo llevan rápidamente con el tema de la supremacía. Y una vez que te captan, después viene el resto del combo. Y te empiezan a poner ideas en la cabeza que tienen que ver con digamos, el odio a los judíos. Si tú ves las fotos que yo he encontrado aquí en Argentina de este tipo de campitos, parecen de Alemania, de la Alemania nazi, o sea, Julio, chicos ¿y tú has encontrado eso? ¿Has encontrado información de eso en nuestro país, por ejemplo, de este tipo de campos de concentración, de este tipo de escuelas de adoctrinamiento? ¿A qué grupos podrían estar asociados en nuestro país? ¿Y cuáles son esas puertas de entrada que tú ya nos has descrito? Las primeras puertas de entrada es que hay que entender que los adolescentes en esa edad buscan pertenecer a alguna tribu. Eso es indispensable entender. Entonces, lógicamente se van a apropiar por gente que represente, aunque sea una parte de sus ideas. El problema es el resto de las ideas. El problema también es que hemos dejado de discutir. Hemos dejado de hablar entre nosotros en disonancia. Entonces hoy en día adoptamos posturas que son totalitarias, incluso con nuestros amigos. Este fenómeno de grieta, de bipolaridad, también afecta a Perú. Y yo creo que es más que lógico, o si tú preguntas en tu entorno, si has dejado de hablar con amigos tuyos por el tema de la política, aquí en Argentina por lo menos te encontrarás, o en mi caso, por lo menos que he dejado de hablar por lo menos con 3. Entonces, ¿cómo nosotros esperamos que los chicos reflexionen y no adopten este tipo de grupos si nosotros mismos no mostramos a ellos que somos capaces de dialogar, estar en contra uno del otro o con argumentos opuestos, pero podemos respetarnos y hablarnos y desentramar eso que nos estamos diciendo siempre desde el respeto? Ese totalitarismo que estamos mostrando nosotros en nuestras propias ideas, los chicos no ven un ejemplo en nosotros y lógicamente adoptan cualquier tipo de idea que no las discuten con nadie y las adoptan como propia de su propia tribu. Yo creo que ahí está el problema. Hay que hablar con los chicos más, hay que explicarles que eso que ven, quizás haya que tratarlo de formarse mejor. Si vos querés que los judíos son malos, bueno, infórmate un poco más, fíjate, contraponé las ideas, estate el oído abierto a escuchar algo que no te va a gustar y aún así no lo tenés que discriminarlo, tenés que, digamos, poder disentir con respeto. A ver, los grupos de odio, en el caso de Estados Unidos,
ustedes vieron, ¿quién se iba a imaginar que el Capitolio iba a ser invadido? O sea, era impensado. ¿Ustedes se creen que eso nació en un día? ¿Que nació ese día porque Trump simplemente mandó un tweet o 2 tweets? No, eso fue germinando durante años en grupos radicalizados como QAnon, en donde se llegó a hablar hasta que agarraban chicos menores de edad en una pizzería en Washington, iba la propia Hillary Clinton a tener sexo con esos niños, y hubo gente que lo creyó. Pero ¿cómo alguien puede estar tan radicalizado en sus ideas que llega a meterse dentro del Capitolio? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque no, o sea, no se discute. Hemos perdido el poder de conversar y discutir entre nosotros. Ahora, Julio, esto no es un tema de educación, ¿verdad? Porque estamos viendo que hay jóvenes, hay personas que han tenido todos los privilegios del mundo, que han tenido acceso a la mejor educación, a las mejores universidades de nuestro país, del extranjero, y están siguiendo también estos discursos. Sí, yo creo que tiene que ver con la educación, pero no con la que da en la escuela, sino la que damos con el ejemplo. O sea, no tiene que ver con que hayas ido a Harvard o que te hayas educado en las mejores universidades en Lima. Tiene que ver con puntualmente la educación y el respeto que nos enseñan en nuestras casas. Y eso sí o sí parte del ejemplo, parte en la televisión. Un montón de gente es educada en la televisión, sinceramente porque a veces no tiene una familia o no tiene un núcleo, digamos, familiar que le aporte demasiado. Entonces, en esos casos, el ejemplo que nosotros estamos brindando, fíjate que hasta incluso desde la prensa, y yo te digo que trabajo en prensa, digamos, se ha polarizado. Entonces, los que hablan en unos canales no hablan en otros canales. Y hemos dividido la sociedad perfectamente y la hemos blindado de una manera como para no escucharnos. Nos hemos encerrado en nuestra habitación de ideas y nos hemos quedado ahí gritándonos a nosotros mismos como si estuviéramos locos. Y eso es lo que nos espanta un poco. Hemos perdido, pero yo digo, yo sé que es de mañana en Lima y Lima es muy movido a la mañana. Si Julio, tenés un yo lo que minuto quería... para pensar lo que nos está pasando como sociedad es completamente una locura. Pensá en esa persona que le dejaste de hablar porque pensaba diferente en vos. Agarrá el teléfono y volvé a llamar y decirle que lo querés. Y hablale no desde las ideas, hablale del corazón. Y las ideas se comparten, se resuelven, se discuten. Eso es lo que tenemos que volver a hacer. No, o sea, esto que nos está pasando es el mayor desafío que hemos tenido, muy por arriba de la pandemia, porque la pandemia lo único que hizo es materializarnos en poco tiempo el desastre que estábamos construyendo. Julio, yo lo que quería preguntarte es si dentro de tu investigación tú habías podido identificar algunos grupos aquí en el Perú y en qué lugares y en dónde se estaban germinando precisamente con estas ideas radicales. Si, por ejemplo, están en la capital o si están en el norte, están en el sur o dentro de la misma capital, en algunos distritos en particulares o en qué entornos específicos. Yo te cuento, lo que me ha llamado la atención puntualmente es un autor, que no lo voy a mencionar obviamente en vivo, un autor que es peruano y que escribió un libro que trataba sobre qué hay detrás de las cortinas del odio, y era todo como una mezcolanza que tiene que ver con el poder conspirativo desde los masones hasta los judíos. Digamos, no he visto grupos radicalizados de lo que es en Perú, tampoco lo he visto muy en profundidad. Recordemos que los algoritmos de las redes sociales actúan de una manera muy increíble porque tiene que ver en cuenta en dónde estás tú parado. Entonces, suponte, para mí, cuando empecé a encontrar los grupos de odio, yo empecé esta investigación preguntándome, QAnon, ¿es un problema de Estados Unidos o lo tengo también en mi país? Y ahí empecé a preguntarme, ¿quién es el QAnon en Argentina? Entonces empecé a encontrar estos grupos y no lo podía creer lo que estaba viendo, que realmente existían. Cuando los empecé a entender más, me di cuenta que el problema no era solamente de fronteras para adentro de la Argentina, sino que vi una colaboración increíble entre los países, entre minigrupos. Entonces ahí es donde yo veía que el host, por decirlo de alguna manera, o líder del grupo de Argentina, era invitado a hablar en canales en España. Y a su vez, el host del grupo de Argentina invitaba a gente de Perú y de Colombia a hablar en sus programas. Y es como que hay, ¿cómo te puedo decir? Como si fuera una cosa que se recicla
internamente entre el idioma español. Se van Por eso yo hablaba, retroalimentando. está suscripto al idioma español. Bien, muchísimas gracias, Julio, de verdad ha sido bastante revelador todo lo que nos ha contado, además. ilustrativo, y esperemos que se pueda empezar desde ya una suerte de campaña informativa y educativa, ¿no? Sobre todo con los jóvenes, ¿no? Así para tratar de erradicar esta Así es. situación. Importante también lo que dice Julio de abrir la mente, ¿no? Ver y tratar de no faltarse el respeto entre las personas que tienen ideas distintas. Porque retomar eso, el contacto con aquellas personas. Contactarse, ¿no? y discutir alturadamente, que finalmente es lo que yo creo que hay que rescatar de esos debates en los que todos tenemos derecho además a tener posiciones distintas. Gracias, Julio, nuevamente por la